Salmo 27, verso 4 dice la Biblia: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Aquí está hablando David, que tenía muchas cosas y muchas bendiciones en la tierra. Sin embargo, lo más valioso que él tenía no era algo material, sino era estar con Dios. Su gran bendición era tener un Dios vivo y tener un lugar donde él lo podía encontrar. Y él quería estar con Dios siempre. Y lo podía encontrar en un lugar del cual vamos a estar hablando hoy, que era el templo, que se refiere a un edificio físico en el Antiguo Testamento que se usaba, en donde Dios literalmente moraba en ese edificio. Inicialmente ellos utilizaban un tabernáculo, que era una tienda, pero después la modernizaron y de hecho Dios dio esa instrucción y realizaron una construcción formal que terminó siendo el templo. Fue construido en el monte Moriah, que fue un lugar donde antaño Abraham había dispuesto a su hijo para ser sacrificado por Dios, diciendo: lo más valioso del universo eres tú. Y obviamente no lo sacrificó, Dios lo detuvo, tú conoces la historia. También en ese mismo lugar había una misericordia muy grande de Dios, porque David, que estaba orando, intercediendo para que una plaga que estaba destruyendo a toda la nación fuera terminada, precisamente en ese lugar se realizó la intercesión y se detuvo la plaga. Y históricamente hablando, hubo dos templos que estuvieron exactamente en aquel lugar. Uno edificado por Salomón y que después que la nación se desvió fue destruido por Babilonia. Y de eso vienen muchas referencias en los profetas, en Jeremías y en muchos otros. Después vino una reconstrucción de aquel templo y se le llamó el segundo templo, exactamente en el mismo sitio. Y fue motivado por Dios a través de los profetas Ageo y Zacarías para que la nación fuera movida a construir ese templo, el segundo templo. Posteriormente, en la historia, Herodes el Grande lo embelleció y le realizó una ampliación a aquel templo. Y era la morada de Dios en la tierra. En ese lugar estaban los elementos más sagrados del pacto con Dios y el hombre. Había una caja que era el arca del pacto, que estaba en el lugar más sagrado del templo, que se denominaba lugar santísimo. Y dentro de esa arca del pacto había tres elementos muy importantes: la vara de Aarón, que reverdeció, los 10 mandamientos y un recipiente en donde se guardaba el maná del cielo, el alimento que Dios les dio cuando ellos estaban en el desierto. La vara de Aarón que reverdeció se refiere históricamente a la elección de Dios. Cuando había un debate y otras personas intentaron tomar la autoridad sin tenerla de parte de Dios, Dios dejó saber a quién escogía como su sacerdote y hizo un milagro permitiendo que una vara que pertenecía a Aarón fuera la que floreciera. Los 10 mandamientos se refieren a la dirección de Dios, a qué es lo que Dios dice de cómo el hombre puede ser dirigido, y el recipiente que tenía un maná del cielo se refiere al sustento de Dios. Entonces en ese lugar estaba la elección, la dirección y el sustento de Dios representados, que es lo que Dios nos da y por eso lo venimos a buscar. Y Dios se manifestaba con una presencia gloriosa. Había una columna de humo que subía hasta el cielo. Cuando el lugar se inauguró, se llenó de la Shekinah, que quiere decir la presencia de Dios, y era gloriosísima, tanto que los ministros que estaban ahí tuvieron que salir porque era gloriosísima la presencia de Dios. Hubo muchas ocasiones donde Dios hizo sanidades, donde Dios le daba guianza a las personas que iban a aquel lugar. Y en la antigüedad hubo muchos templos famosos, idolátricos, de dioses diversos en la tierra, pero había un solo lugar donde existía un Dios vivo que te hablaba, que te bendecía y al cual muchas personas venían a adorar. Y hoy vamos a ver la historia de Jesús y el templo, porque Jesús interactuó también con ese templo, también estuvo en ese templo y dio enseñanzas y referencias en el templo, y vamos a ver lo que dicen los evangelios de ese lugar, el templo, la morada de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude a entender esta historia. Padre bueno, enséñanos, Señor. Ayúdanos a ver el templo como Jesús lo vio, a ser instruidos por lo que Jesús habló
de aquel lugar, Señor. Enséñanos a hacer la morada del Dios vivo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Desde que Jesucristo nació, tuvo una interrelación notable en el templo. Siendo un bebé recién nacido, fue a ser presentado en el templo y Simeón, que era un anciano, lo vio y tuvo una revelación de Dios de quién era ese niño. Lucas 2, versos 27 al 30, dice: y movido por el Espíritu, vino al templo. Se refiere a Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús, es decir, José y María, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Un anciano muy piadoso, amante de Dios, y que tenía una promesa de que antes de que él muriera, y ya estaba muy cerca de partir, vería la salvación que Dios habría de traer a Israel. ¡Qué privilegio tan grande! Y entonces cuando vio al niño, Dios le dijo en su corazón: Él es el Salvador. Toma al niño y lo abraza, adora a Dios y dice: ahora yo puedo morir en paz. Y no solamente ese hombre, Simeón, sino también había otra mujer anciana que se llamaba Ana, que también estaba en el templo esperando la bendición de Dios, y era profetisa esa mujer. Versos 36 al 38 de Lucas 2 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda desde hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una mujer muy anciana, imagínate, hacía 84 años que ella se había quedado viuda y había estado 7 años con su marido. Pues imagínate, si muy joven se hubiera casado de 15, de 16, sumarle 7 y luego 84, era una mujer realmente muy anciana, aunque no dice a qué edad se casó. Pero a pesar de que era tan anciana, le daba testimonio a todo mundo. Y estaba tan enamorada de Dios que dijo: yo no me vuelvo a casar, yo me quedo aquí en el templo, yo voy a adorar a Dios. Y Él me dio una promesa de que yo voy a ver a ese Salvador. Y cuando vio a Jesús, esa mujer anciana, al igual que lo hizo Simeón, se puso a hablar a todos de aquel niño precioso que venía a hacer la redención y la salvación de Jerusalén. Y entonces ellos se presentaron ahí para que Jesucristo cumpliera la ley, y lo que hicieron esos ancianos y otros que vieron la revelación de Jesús es contemplar la esperanza de aquel niño que había entrado al templo y que tanto necesitaba la nación de Israel. Más adelante, siguiendo caminando sobre la Biblia, vemos a Jesús cuando era un adolescente, que Él se presentó al templo también a ser instruido. Versos 46 al 47 de Lucas 2 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí está Jesús con los estudiosos, aprendía de ellos, tenía una actitud humilde, tenía una actitud respetuosa y compartía con ellos a pesar de que era un muchacho, y se maravillaban de que un joven, un pequeño, un adolescente estuviera ahí compartiendo y dando respuestas tan acertadas. Y los doctores de la ley eran instruidos por un jovencito y bendecidos por Jesús. Lamentablemente, cuando Jesús creció, el templo ya no estaba siendo tratado con la dignidad que debió de haber tenido. De hecho, Juan el Bautista, que ya hablamos de él, fue a predicar no al templo, a pesar de que su padre servía en el templo y era un sacerdote. Pero él fue guiado por Dios no a predicar al templo, sino se puso a predicar en el desierto. Y la gente tenía tanta hambre que salía al desierto a escuchar la palabra de Dios de restauración que traía Juan el Bautista, hablando al corazón. Y la situación en la que estaba tan corrompida el templo, que de hecho Juan el Bautista no quiso participar en aquel sistema corrupto, sino que se fue al desierto lleno de Dios, fue descrita por varios profetas. Y vamos a ver cómo describieron ellos cómo iba a estar ese lugar
cuando Jesús apareciera. Malaquías 3, versos 1 al 2, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y aquí dice que iba a venir un mensajero antes del que vendría al templo, del ángel del pacto. Y ese mensajero sabemos que fue Juan el Bautista, que él iba a preparar el camino, que iba a enderezar, que iba a ayudar, que iba a predicar el camino para que después pudiera Jesús ser revelado a los corazones. ¿Y cuál fue el camino que predicó Juan el Bautista? El arrepentimiento y la fe, que es el verdadero evangelio, el enderezar el corazón, el cambiar las malas obras y el voltearnos a Dios. Y después dice que súbitamente iba a venir el ángel del pacto. Ángel quiere decir enviado. El enviado de Dios para hacer un pacto con los hombres, que es Jesucristo, a quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando Él venga, ¿quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá tener la dignidad? Y Él va a venir súbitamente y va a aparecer en el templo y se va a presentar. No decía que Juan el Bautista o el mensajero iba a venir al templo, sino el Señor, el ángel del pacto, era el que se iba a presentar en el templo. Y antes de que esto pasara, Dios describió en este libro de Malaquías cómo era la actitud y por qué estaba el templo tan necesitado de una limpieza. Malaquías capítulo 1, versos 6 y 7. Te dice el corazón de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y entonces era el corazón de Dios con respecto al templo. Él veía los corazones de la gente cuando los iba a buscar. Y Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo exactamente igual. Y cuando lo venimos a buscar, Dios nos pone a todos en unos rayos X y nos ve el corazón. ¿Y qué veía en aquel entonces en la gente que iba al templo a buscarlo? Él decía: mira, en una familia el padre es honrado por el hijo. Honran al padre, respetan al padre. En una empresa el director es honrado por el empleado. Pero a mí, que soy mucho más que un director o más que un padre, me honran solamente de labios. Me llaman Señor, pero no me honran de corazón. ¿En dónde se ve la deshonra?, decían ellos al profeta cuando él estaba hablando esas palabras. En que le daban las obras a Dios. Y recuerda que cuando ellos iban al templo y estaban en una situación de necesidad de restauración, lo que hacían es hacer una oración a Dios y transferir simbólicamente sus pecados a un cordero, que después sacrificaban al cordero para reconciliarse con Dios. Y era una manera en la que Dios frenaba la maldad de un mundo necesitado de Él. ¿Qué tan grave es el pecado que tú tienes que orar para transferir tu pecado a un animal que de por sí es blanco, que es limpio y que tiene que morir? ¿Qué tan grave es? También después esos animales no solamente eran sacrificados, sino muchos de ellos eran consumidos. De tal manera que se aprovechaba el animal para dar una enseñanza moral y también era ingerido en algunos ritos. El día de hoy sacrificamos a muchos animales y no tomamos ventaja para nada de usar algún ejemplo como el que se usaba en el Antiguo Testamento. Pero el caso es que ellos iban y se reconciliaban con Dios a través de un cordero. Por eso cuando Juan el Bautista empezó a predicar a la gente, hablaba de Jesús y decía que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. No necesitamos un sacrificio de algún animal, sino necesitamos aquel amor tan grande del enviado de Dios que nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Pero cuando ellos iban a sacrificar ese animal, traían lo peor.
traían el peor cordero y traían la peor forma de acercarse a Dios. Y lo describe más adelante en el pasaje, versos 8 al 9, dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios veía el corazón menospreciador de esa gente cuando se acercaba a Él. Entonces tenían ellos su ganado y tenían sus corderos y sus animales, iban y buscaban el peor. ¡Ay, hay un ciego! Tráete el ciego y se lo llevamos a Dios. ¡Ay, hay uno cojo! Tráete el cojo y se lo llevamos a Dios. Uno que no sirve. Y dice Dios: ¿así tratarías tú a tu príncipe? Imagínate que tuvieras el privilegio de tener una entrevista con nuestra presidenta y que pudieras ir con ella, hacer alguna petición o hablar con ella. Y más aún, que tuvieras el privilegio de darle un regalo, que pudieras tú darle un regalo, pero que tú le estuvieras escogiendo un regalo y dijeras: ¿qué le voy a regalar a ella? Le voy a regalar una pluma. Bueno, y vas ahí en tu casa y agarras una pluma que no tiene tinta. ¿Lo harías? ¿Le darías una pluma que no tiene tinta? O dijeras: no, pues es mujer, a lo mejor le voy a regalar una mascada y está toda sucia o vomitada o mal. ¿Lo harías? ¿Llevarías una mascada que estuviera mal? ¿O le darías un buen regalo porque dices: qué privilegio, voy a ir a hablar con una persona que es nuestra autoridad? ¿Qué harías tú? Dios dice: ¿por qué tú no vas y le das tus cosas que te estorban y que te sobran y que no valoras a tu príncipe? ¿Se va a agradar tu príncipe de esto? ¿O le vas a hacer acepto tú a tu príncipe? ¿No soy yo mucho más que aquel príncipe? ¿No deberías de a mí tratarme con mucho más respeto? Y de hecho, más adelante viene la Biblia, cuando Jesús entró al templo, Él estaba en el templo y estaba viendo el arca de las ofrendas. Imagínate Jesús viendo el arca de las ofrendas. Entonces cuando Jesús estaba ahí parado viendo, de repente todos los ricos fueron y ¡paz! No, pues ahora sí sacaban la cartera y ¡paz! Metían ahí dinero en las ofrendas y todo. Pues Jesús estaba viendo, ¿no? Y Él seguía viendo y estaba con sus discípulos y pasó una mujer pobre y dio una monedita pequeña. Y Jesús dijo: ella dio más que todos los demás, porque ellos dieron lo que les sobraba, pero ella dio su sustento, ella dio realmente lo que tenía, ella me amó. Entonces, Dios no ve la cantidad, Dios no ve el valor del regalo, sino Dios ve si dentro de tus posibilidades das o no das el amor que Él merece. Y eso lo censuraba en el libro de Malaquías: vienen y me dan lo que no sirve, el animal ciego, el que se robaron, imagínate, van, se lo roban al vecino, al de al lado, se lo roban y luego lo traen al templo y total, ¿quién se va a enterar si lo voy a sacrificar? Pero Dios se agradaba de un sacrificio robado, de un sacrificio manco, y así estaban en el templo. Malaquías lo profetizó. Por eso un profeta es alguien que ve hacia el futuro y describe lo que iba a pasar. Y él abrió la ventana de cómo iba a estar el panorama en el templo. Y de que en ese templo donde iba a estar menospreciando Israel a Dios, iba a aparecer súbitamente el Señor del templo, el dueño del templo. Y Jesús apareció súbitamente, lleno de verdades en aquel templo. Y vamos a ver qué fue aquella ocasión en la cual Jesús apareció. Y de hecho lo hizo en dos ocasiones. Vamos a ver la primera de ellas, que se describe en el libro de Juan, capítulo 2, versos 13 al 16. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Era la fiesta de la Pascua, y la Pascua era una fiesta muy importante para los judíos.
Representaba el festejo de la salvación de cuando ellos salieron de Egipto y en vez de ser juzgados como le pasó a los egipcios, se pusieron a disfrutar de un cordero pascual en la cena y estaban ahí preparados para salir huyendo con prontitud. Algo sagradísimo, algo santísimo y algo que representaba el grande amor de Dios. Y al llegar Jesús al templo, aquella celebración de la Pascua, halló todo mundo evadido. Estaban cambiándote monedas y es que al templo venían muchas personas de todo el mundo. Y a veces venían con monedas de un país o monedas de otro y tenían sus casas de cambio y te cobraban un impuesto a la entrada al templo. Entonces tú a lo mejor venías con monedas que no eran de Israel y te hacían tus casas de cambio y negociaban ahí cambiándote las monedas, como cuando tú llegas a otro país y cambias a veces tus pesos por dólares y luego tus dólares por la moneda de aquel país. Así hacían ellos. Te cambiaban para que tú pudieras comerciar en el templo. Y luego depende cómo tú estuvieras, pues si te quieres reconciliar con Dios, aquí te vendo el animalito, aquí te vendo las palomas, si es una ofrenda, aquí te vendo esto. Y era todo un comercio para que tú te acercaras a Dios. Te compraban el impuesto, te cambiaban y ganaban con el tipo de cambio y después te ofrecían animales para que tú estuvieras ahí comerciando con Dios. Era un negociazo, pero no había espiritualidad, no había una restauración, no había un corazón que buscara a Dios. Sino había un grupo de avaros que se estaban haciendo ricos con la necesidad espiritual de la gente. Y este acto llevó a reflexionar a los discípulos en el celo de Cristo. Porque ¿qué hizo Cristo? Ya lo leímos. Hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. Salieron los bueyes, las ovejas, esparció las monedas, volcó las mesas, limpió las cosas. ¿Y quién puede hacer eso? Sino el dueño del templo. ¿No es verdad que si llegas a tu casa y está hecho un cochinero, empiezas tú a ordenar tu casa? ¿No es verdad que si está todo tirado y tus hijos a lo mejor les dijiste que acomodaran las cosas y no lo tienen acomodado, llegas y ordenas todo y dices, a ver, tú me limpias acá, me haces esto, etcétera, y empiezas a ordenar tu casa? ¿Quién tenía la autoridad en el templo? Jesús, el Señor. Súbitamente vendrá el Señor al templo y empezó a ordenar todo con azote de cuerdas. Echó fuera a todos los mercaderes, echó fuera a los animales y empezó a reprender y a decir, no hagan un mercado aquí, es casa de oración, no es casa de mercado. Cuando él hizo eso, sus discípulos recordaron una expresión en el verso 17 de Juan 2, dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. O sea, tengo un amor por la casa de Dios. Tengo un celo por lo que Dios valora como importante. Que Dios es algo muy, muy, muy importante en la casa suya para que tengan este cochinero. Para que la gente no encuentre nada espiritual. Para que la gente solamente encuentre un comercio, una forma, te cambio, te saco el dinero y todo. Haces una oración toda superficial, toda materialista, que no sirve. Y entonces el celo de tu casa me consume. Jesucristo estuvo dispuesto a venir a ese lugar y traer toda la gloria, traer toda la bendición. De hecho, hizo muchísimas cosas para podernos bendecir. Se hizo hombre y sació nuestras necesidades a través de ese deseo suyo de hacerse hombre. Y se identificó con todas las necesidades que como hombres llegamos a tener. Tuvo hambre y lo manifestó cuando estaba en el pozo a punto de hablar con la samaritana, pero él satisfizo el hambre del hombre, de Dios. Sintió hambre y nos dio el pan de vida. Padeció sed en la cruz y sació la sed de todo aquel que se toma de la promesa. Porque la promesa dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Se cansó y Simón de Cirene después llevó la cruz cuando él estaba exhausto. Pero él fue nuestro descanso. Pagó los tributos incluso en el templo, como si fuera un vasallo, cuando el templo era suyo y cuando los tributos se los debieron haber dado a él. Pero a pesar de eso, él es rey de reyes. Cuando él hacía maravillas, decían que era un adorador de Belcebú, y que por el demonio echaba fuera demonios. Sin embargo, él precisamente echó fuera a los demonios. Oró toda una noche. Pero él es quien escucha nuestra oración. Lloró como ser humano, pero él sacia nuestra tristeza y nuestro llanto. Fue vendido por 30 piezas de plata, pero él pagó el rescate del mundo entero.
no tuvo dónde recostar su cabeza, pero es dueño del universo entero. Quedó solo y abandonado en la tierra, pero tenía legiones de ángeles que estaban listas para dar su vida por él si hubieran podido. Fue crucificado por los hombres cuando les vino a dar un camino diferente, pero vino a ofrecerles el cielo. Jesús hizo muchas cosas para traernos el bien a nosotros. Y tenía todo ese deseo y esa radicalidad y ese amor que él tenía por la humanidad, que entra al templo y en vez de venir y recibir peticiones de la gente o hacer maravillas como las pudo haber hecho, ahí estaban los cambistas, ahí estaban vendiendo bueyes, ahí estaban con los animales, ahí estaban con muchas cosas. Entonces limpió todo. Esto no está de acuerdo a lo que yo deseo. ¿Y qué crees? Que no lo hizo una vez, como lo estamos viendo al principio de su ministerio, sino también cuando él se fue, poco antes de partir, lo volvió a hacer. Y al hacer las cosas por duplicado, Dios nos está hablando de la importancia que fue este acto. Cuando pasan las cosas por duplicado en la Biblia es porque Dios nos revela qué tan relevantes son. Por ejemplo, no envió a los discípulos a predicar de uno en uno, los envió de dos en dos. Cuando venía la destrucción de Sodoma y Gomorra, no envió un ángel para ver cómo estaba la ciudad, envió 2 ángeles y ellos vieron cómo estaba la ciudad. La ley no condenaba por el testimonio de una persona, la ley condenaba por el testimonio de 2 o 3 testigos, no por uno, sino por 2 o 3. Y cuando Jesucristo resucitó, llegó Juan corriendo y después llegó Pedro también y vieron la tumba vacía de Jesús y 2 apóstoles, no 1, 2, confirmaron la resurrección. Entonces el hacer las cosas por duplicado establece la importancia y la autoridad de lo que se está haciendo y ayuda a proteger contra falsedad y contra error. Entonces Jesús no limpió una vez el templo, lo limpió 2 veces. Y vamos a ver la segunda ocasión, que fue un acto igualmente radical. Marcos 11, versos 15 al 16, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. De nuevo, súbitamente, llegó el Señor a su templo. No quiere en el templo comerciantes, ni avaros, sino quiere personas sinceras que expresen la necesidad de su alma. No quería utensilios y no dejaba que nadie caminara con utensilios, porque no es un lugar para hacer entregas o favores, sino era un lugar de adoración. Y se acompañó esa reprensión de enseñanza, se puso a enseñar a todo el mundo. Verso 17 dice: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se iba a la raíz de todo. El templo es un lugar de comunión entre Dios y los hombres. No es un lugar para saciar la avaricia de líderes caídos o para estar sacando los afanes de gente incrédula, sino es un lugar que es para estar en oración con Dios. Y ustedes han hecho una cueva de ladrones, porque se refugiaban en el templo para esconder su maldad y se perdía en ese leudar el templo, la espiritualidad de aquel lugar, todo por causa de la avaricia. Ahora Jesús dijo que estaba escrito. Si dijo que estaba escrito, ¿en dónde estaba escrito? Vamos a ver qué pasajes del Antiguo Testamento citó Jesús. El primero de ellos, cuando él hizo una referencia a la oración, citó Isaías 56, versos 6 al 7, dice: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, ¿qué quería Dios? Quería establecer un lugar de gloria, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Quería que en aquel santo monte, que es el lugar apartado para Dios, en donde estaba el templo,
se recreara la humanidad entera orándole a Dios. Y que si había algo que le estorbara a una persona para llegar a Dios, hiciera un sacrificio, es decir, arreglara sus pecados ante Dios y le iba a ser acepto, o sea, Dios lo iba a perdonar. Y después, ya perdonado, iba a poder orar. Iba a llegar a una casa que sería casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Pero cuando llegaba la gente extranjera a buscar a Dios, ¿qué veía? Puro comercio, puro vender, cambiar las monedas, puras avaricias. Y Jesús dijo, están haciendo una cueva de ladrones. También dijo que estaba escrito eso. ¿En dónde está escrito la cueva de ladrones? Pues viene en el libro de Jeremías y vamos a verlo. Primero vamos a ver el contexto. Jeremías 7, versos 8 al 10. Dice, he aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os ponéis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y diréis, ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Se refiere a un pueblo engañado, a un pueblo adúltero, asesino, idólatra, irreverente ante Dios, pero que como eran religiosos se sentían dignos, se sentían correctos. Y entonces el escondite para tener ese engaño era el templo. Y le llama al templo una cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Los ladrones robaban en los lugares de acceso a las ciudades porque iban las caravanas viajando. No era como ahora que puedes depositar en un banco y después sacas cuando llegues a aquel lugar con tu tarjeta y ya, sino te tenías que llevar el dinero para gastar en aquel lugar. Y las caravanas a veces tardaban muchas semanas o días o meses en llegar y entonces te llevabas tú el dinero contigo y los ladrones sabían, todos estos que vienen desde lejos traen un dineral para pagar su estancia en aquel lugar. Vamos a robarlos. Asaltaban las caravanas, se robaban, tenían que actuar rápido antes de que llegaran los romanos, se escondían en un lugar del monte donde solamente ellos sabían, una cueva. Y en esa cueva era un lugar seguro, era un lugar donde nadie sabía que estaba en aquel lugar. Y estaban los ladrones festejando, a ver qué te salió, a ver qué te encontraste, a ver cuánto oro, no, mira cuánto traía mira todo este oro, toda esta plata, disfrutaban todo aquello. Así como los ladrones en esa cueva que era su lugar seguro, donde disfrutaban su botín y estaban regocijándose de sus robos, así veía igual Dios a aquellos religiosos. Son adúlteros, no te hagas. Ahí estabas con tu amante y luego vienes a adorarme aquí al templo. Andabas adorando a Baal y a dioses paganos. Andabas en asesinatos, en maldades. ¿Para qué vienes después a cantarme o a decirme o a decir cosas aquí en el templo? Tú haces del templo una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque vienes y entras y te vas a seguir pecando, pero crees que porque estuviste aquí tienes como una inmunidad. Crees que como que ya estás perdonado, como que ya estás bien porque eres religioso. Así como mucha gente se engaña. Una vez salvo, siempre salvo, y yo ya estoy bien, y ya no hay problema, y van y hacen cuanta maldad se les ocurre, pero traen el engaño religioso que lo pueden hacer porque son religiosos. Y eso no sirve para nada. Les describió el corazón que tenían y las consecuencias. Y vamos a citar de nuevo el libro de Jeremías. Ahora en los versos 11 y 12 del capítulo 7. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. O sea, les pregunta, oye, tú vienes y te portas aquí en el templo donde me deberías de adorar y donde no deberías de estar estorbando al extranjero que me viene a buscar, sino deberías de estarlo ayudando a encontrarme a mí. Te portas como si fuera una cueva de ladrones. ¿Y sabes lo que yo voy a hacer? Voy a hacer que este lugar se quede como Siloó. ¿Qué es eso de Siloó? Ese lugar Siloó era un lugar donde antes estaba en el templo, ¿no? Donde antes estuvo un tabernáculo. Y había un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Y ese Elí era un verdadero tibio, sin celo,
que tenía hijos fornicarios, que andaban fornicando y después sirviendo en el templo y haciendo maldad y media. Y Dios desechó a Elí, desechó a sus hijos, trajo una guerra, los juzgó, terminaron muertas toda su familia y levantó a uno que era como un niño adoptado por Elí, que estaba siendo instruido en la ley, que se llamó Samuel. Ese Samuel después estableció a David como rey y a una nueva línea de autoridad que terminó llevando el templo a un lugar diferente, no a Siloé donde estaba, sino el lugar donde se estableció por Salomón y después por Esdras y Nehemías, y en el mismo lugar donde Jesucristo predicó. De tal manera que lo que estaba diciendo Jesús es: ustedes que están corrompiendo el propósito del templo, los voy a desechar y los voy a cambiar. Y ellos entendían perfectamente a lo que se refería. Y esta frase de Jesús llenó de furia a los líderes religiosos de su época. Versos 18 al 19 de Marcos 11 dice: y oyendo a los escribas y los principales sacerdotes, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Él dice que Dios nos va a quitar el poder. Él dice que Dios nos va a quitar su presencia. Él dice que Dios va a mover el templo y que nos va a poner como Elí, el sumo sacerdote al cual Dios juzgó. Vamos a matarlo. No podemos soportar eso. Y de hecho, esta segunda purificación del templo es poco antes de la muerte de Jesús. De tal manera que Jesús viene y se comporta como un rey y se comporta como el dueño de la casa, del templo. Y tú tienes que elegir: o te consagras a Dios y te entregas y renuevas tu corazón, o terminas oponiéndole y estorbándole como hicieron ellos. Y aún dijo que ese desprecio le llevaría a que él se retirase dejándolos sin oportunidad. Mateo 23, versos 37 al 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál es la casa que les iba a ser dejada desierta? El templo. O sea, Dios se va a ir del templo. Y ya no solamente eran Isaías y Jeremías diciendo que eso iba a pasar, sino ahora era Dios mismo diciendo: es que yo muchas veces los traté de juntar como una gallina a sus polluelos, traté de juntar a mis hijos, pero ustedes no quisieron. Entonces no fueron Isaías y Jeremías o los profetas, sino fue Cristo que inspiraba a aquellos profetas para traer una unidad y una reconciliación y una consagración, pero no quisieron. Entonces, como no quisieron, la casa les va a ser dejada desierta. Me voy a salir del templo. Me voy a ir de aquí. ¿Y qué más va a pasar? Jesús mismo dijo que el templo iba a ser destruido. Mateo 24, versos 1 al 2, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, cuando le enseñaron muy orgullosos del templo: no, espérate, porque este templo no va a quedar nada firme. No va a haber piedra sobre piedra que no sea derribada. Pocos años después de la muerte de Jesús, se dio la primera guerra judeo-romana entre el 66 y el 73 después de Cristo. Y en el año 70, Tito, que era hijo de Vespasiano, asedió Jerusalén por meses. Y trajo una hambre a la ciudad y mucha muerte. Y aunque algunos dicen que él no quería destruir el templo, hubo un incendio que se descontroló y terminó destruyendo el templo por completo. Algunos creen que históricamente él quería preservar el templo, pero que el incendio lo dejó hecho escombros. Y tuvo muchas consecuencias religiosas, porque el templo era el centro del culto judío y el lugar en donde se sacrificaban sus rituales. Y su destrucción marcó el final de un sistema sacerdotal y de los sacrificios en el judaísmo. Ya dejaron de hacer sacrificios. Posteriormente, el judaísmo se reorganizó en torno a la sinagoga, en donde ellos empezaron a estudiar la Torá, pero ya no existía el templo como en el Antiguo Testamento. Tuvo consecuencias políticas y sociales,
porque la destrucción consolidó la dominación romana en Judea y provocó la dispersión de los judíos, que se le conoce como diáspora. Jerusalén fue reconstruida como una ciudad romana, Aelia Capitolina, y se prohibió a los judíos residir en ella, porque son tan aferrados y pelean tanto por esta tierra que mejor los dispersamos y los mandamos a otro lugar para no tener muchas veces una guerra cada rato en ese lugar. El cristianismo vio el evento como un cumplimiento de la profecía de Jesús y reforzó la fe en los creyentes. Y aún si tú te pones a considerar la arqueología y la memoria, de aquel templo queda solamente una barda, no del templo, sino de la parte exterior del muro occidental, que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, que es el único vestigio visible de aquel lugar en donde dentro estuvo el segundo templo. Y la destrucción del templo sigue siendo recordada por los judíos y es de hecho un día de duelo nacional. Y fíjate qué curioso, después del incendio, cuando el templo fue destruido, los romanos desmantelaron el edificio piedra sobre piedra, porque creyeron que el oro se derritió en el incendio y por lo tanto escurrió en las piedras y en las grietas del templo, y entonces se pusieron a demoler todo para estar encontrando el oro y tratar de llevarse lo más que pudieran, porque además había muchos artículos de oro dentro del templo, y la práctica del saqueo y la avaricia era común en aquella época. Y había evidencia de que muchas piedras fueron desplazadas y no quedaron, como Jesucristo lo dijo, piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y después también hay evidencia de que muchas piedras fueron utilizadas en construcciones posteriores. Ahora ponte a pensar, ¿qué comparación había en aquel templo a cuando estaba Moisés y estaba Dios en el tabernáculo y había una nube arriba y había una columna de fuego? Que un enemigo tratara de llegar en contra del templo y se hubiera muerto por completo. ¿Por qué llegaron los romanos y abrieron y se llevaron y se robaron todo, destruyeron y destrozaron las piedras por completo? ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba en el templo. Porque si Dios hubiera estado en el templo, no hubieran podido ni acercarse ni a la puerta de afuera. Dios los hubiera juzgado por completo. Pero Dios ya no estaba en el templo. Y entonces dejó Dios su casa desierta. Y después los hombres destruyeron por completo aquel lugar. Entonces, ¿cómo opera Dios en nuestros días si ya no hay la cuestión del templo? Dios ahora no mora en edificios, sino en otro lugar. 1 Corintios 6, versos 19 al 20. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Dónde está Dios entonces? En la iglesia, en los corazones de la iglesia. Por así decirlo, el cuerpo, que somos cuerpo, alma y espíritu, es el estuche, la parte externa, que contiene el alma y el espíritu para el hombre. Pero no solamente está el hombre, también está Dios dentro. Dios mora ahora en los corazones. Dios mora dentro del cuerpo, junto a tu alma, a tu espíritu. Y Dios viene y habla con aquellos que están redimidos y que han recibido su bendición y han permitido que Él more con ellos. Y este concepto es un gran cambio, porque antes se oraba, cosa que ahora ya no hacemos, pensando en la presencia física de Dios en el templo. Vamos a ver un ejemplo. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él me oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. O sea, ahí está el salmista orando a Dios. ¿Dónde creía el salmista que le correspondía a Dios responder? Yo estoy orando aquí en mi casa o en algún lugar donde Él intercedía, y Dios me oyó desde su templo. Veía como la dirección de Dios, como el lugar donde estaba físicamente Dios, en el templo. Y del templo Dios oye mi clamor y me responde. Entonces veían, Dios está en el templo. Ahora
hay una situación totalmente diferente. De hecho, las grandes revelaciones y las llenuras no eran en el corazón, sino eran en el templo. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 1 al 2. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aquí es cuando Dios llegó a morar a ese templo y dedicaron aquel lugar a Dios. Y estaba tan lleno de Dios y tan fuerte su presencia que los mismos sacerdotes no se atrevieron a quedarse ahí, sino dijeron: es Dios el que vino a morar y no me siento digno de quedarme. Pero Cristo, con su muerte, quitó la separación y nos dio la oportunidad como seres humanos de que Él ahora pueda venir a nuestros corazones y podamos disfrutar de su presencia. Y no tenemos que orar pensando que está Dios en un edificio, sino Dios puede venir a nuestros corazones. Mateo 27, verso 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto pasó cuando Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. El templo, que tenía una división entre el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo que dividía en esa separación entre el lugar santo y el santísimo. Y la persona de Dios estaba en el lugar santísimo. Ese velo, cuando Jesús murió, se rasgó de arriba abajo, ¡paz!, todo. Y después el Nuevo Testamento te explica que Dios eliminó el velo para que ya no hubiera división entre Él y nosotros y pudiéramos acercarnos libremente, confiadamente a su presencia. Y aún dice que las rocas se partieron y que la tierra tembló. Y si Él hizo ese milagro de partir las rocas y romper la tierra y que temblara, puede romper cualquier corazón que quiera ser humilde, que quiera acercarse a Él y que quiera decir: Dios, yo quiero tratar con mi corazón para que pueda tu presencia estar conmigo. Puede romper lo que sea, mientras haya humildad y hay un deseo real de encontrarle. Por ello, un mundo necesitado requiere sobre todas las cosas una iglesia no hipócrita, sino una iglesia llena de Jesús. Colosenses 1, versos 26 al 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ya no es Cristo en el templo, ya no es Salomón orando para que se llene la casa. Ahora es Cristo en vosotros, Cristo en ti. Por eso cuando la gente dice: voy al templo, y cree que este lugar es el templo, no, este lugar no es el templo. Este lugar es un salón donde nos congregamos y nos reunimos. Muchos templos. ¿Quiénes son los templos? Tú eres un templo si es que realmente te has entregado a Dios. Y si no lo has hecho, Dios te invita a que seas su templo y que Él venga a ti y more contigo y sea tu amigo y esté contigo y tenga su presencia. Pero ¿cómo hacer que las riquezas y la persona de Dios lleguen a nuestras vidas? Primero que nada, hay que ver lo que estorba dentro de nosotros para que Dios sea glorificado. Porque Dios ve las cosas de una manera diferente. Él ve los corazones. Recuerda de nuevo, Jesús venía y pasaba a todos por el escáner y veía lo que había dentro en el templo. Y veía si había avaricia, veía si había maldad, veía si había idolatría, veía si había adulterio, veía qué había en cada persona. Y ya leímos qué es lo que había. Había menosprecio a Dios, había el no considerar a Dios, había el darle las obras a Dios, había el llevarle lo cojo, lo hurtado, lo manco, lo tuerto a Dios. Y hoy venimos y le cantamos a Dios y le damos nuestra ofrenda y nuestro amor a Dios, por ejemplo, la alabanza. Y te pregunto yo a ti, ¿qué corazón tienes tú cuando es la alabanza? ¿Le vienes a dar lo mejor a Dios? ¿O le vienes a dar lo tuerto? ¿Le vienes a dar lo hurtado?
Yo no tengo tiempo para la alabanza. No, tu horario es tan importante y eres tan importante que la alabanza puede empezar sin ti. Tú puedes llegar tarde, media hora, 40 minutos, lo que sea. Tú eres muy importante. ¿Y no es esto un menosprecio? ¿No es esto parecido como cuando ellos le daban lo cojo y lo hurtado? Le das un pedacito de tu tiempo, le das lo que te sobra de tu tiempo, le das ahí algo, lo manco, las sobras de ti. No le das todo de ti, sino le das las sobras de ti. Ellos le llevaban el animal ahí, lo que no les costaba, lo que no era un esfuerzo. A lo mejor tú estás diciendo, voy a levantarme, voy a buscar a Dios. Yo tengo mucha flojera, hoy no voy a ir. No es dar lo que no te cuesta. No es dar las sobras de ti. Hoy sí voy, hoy no voy, hoy me consagro, mañana no me consagro. ¿Qué es eso? No somos iguales que aquellos que le daban las obras a Dios. Y cuando Dios viene y pasa el escáner sobre nosotros, ¿qué ve? ¿Ve corazones hambrientos? ¿Ve corazones deseosos y amantes? ¿Ve corazones que quieren hacer de su casa de oración? ¿O ve gente que le viene a dar lo mínimo necesario? Tantito nada más. A lo mejor te ve como si fuera una cueva de ladrones cuando venimos a adorar. Porque vas, te engañas, regresas, adulteras y mientes, robas o haces cosas y después vienes y te disfrazas y dices, aquí es una cueva de ladrones. ¿Qué ve Dios? Ellos construyeron un templo para que Dios morara con ellos. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí. Y si Dios ahora mora en nuestros corazones, ¿qué quiere decir? Que debemos de preparar nuestros corazones para que sea el lugar de la morada de Dios. Hacer un santuario para mí. Una vez mi esposa me dijo, oye, cuando traigas personas invitadas a la casa, por favor avísame, porque no vaya a ser que esté todo tirado o no tenga la casa arreglada y hay que limpiarla para recibir de una manera digna a los invitados. Y la verdad, tiene razón. Y esa actitud que tiene ella, muchas mujeres lo hacen. Si vas a traer a alguien a la casa, pues vamos a darle una limpiadita, vamos a tenerla bien y luego traemos a los invitados. Eso hacemos aquí en la tierra. ¿Y no deberíamos de limpiar nuestro corazón para que Dios venga? Si estamos llenos de lujuria, si estamos con gritos, con amarguras, si estás pensando mal de otros, viendo cómo hacer daño a otros, y después vienes y le cantas a Dios o dices que le vienes a orar, pero no has limpiado tu corazón, te pregunto, ¿estás haciendo un santuario para Dios? ¿No es darle las obras a Dios? ¿No dice que la iglesia del tiempo final es la iglesia de la Odisea, proféticamente hablando, en las etapas de la iglesia en el libro de Apocalipsis? La iglesia sin celo, la iglesia que no es radical, la iglesia que no ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo Dios? Yo estoy afuera, no estoy adentro, estoy afuera. ¿Por qué está afuera? Porque es una iglesia envanecida, una iglesia que se siente rica y que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, que no está quebrantada, que no está buscando a Dios de todo corazón. Y yo te pregunto, ¿tú eres así? ¿Dios está afuera o Dios está dentro? ¿Cómo va a estar Dios? ¿Habrá cambiado Jesús, que llegó y con azote de cuerdas limpió las mesas y sacó los cambistas y sacó toda la avaricia y todo el materialismo? Y cuando vienen a nuestros corazones, ¿qué ve? ¿Materialismo? ¿Vanidad? ¿Religiosidad? ¿O ve un corazón que le ame a Él sobre todas las cosas? ¿Ve que le das las obras, lo que no te cuesta? ¿Lo que es barato para ti? ¿O ve un corazón dispuesto que le da todo a Él? Que estás dispuesto a consumirte por Cristo, a hacer una lámpara para Él, una antorcha,
que alumbre a un mundo necesitado. 2 Corintios 6, versos 14 al 16. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y serán mi pueblo. De nuevo dice esta verdad: Dios va a venir y va a habitar entre nosotros, y va a ser nuestro Dios, y va a estar tomándonos como su pueblo. Pero ¿qué necesita su pueblo hacer? No te unas en yugo desigual. No trates de permitir que esté Dios y esté el diablo también adentro. No pongas a Dios y a los ídolos. No pongas la fe y la incredulidad. No mezcles. Ten un corazón apartado para Dios. Que así como en el templo había un lugar santísimo, un lugar sagrado, que era el más importante y el principal del templo, que dentro de tu ser haya un lugar sagrado y el principal, donde con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, ames a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él promete ser cercano. Él promete venir a su pueblo. Él promete llevar nuestro yugo. Él promete ayudarnos y hacernos suyos. Él promete que estemos con Él. Cristo se presentó súbitamente al templo a limpiarlo. Y lo quiere hacer también el día de hoy. Malaquías 3, versos 1 al 3, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví y afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. ¿Qué quiere Dios? Limpiarnos. Limpiarnos. La verdad, necesitamos ser limpios. Vamos a buscar a Dios. Y vamos a entonar un canto mientras tú oras y buscas a Dios. Y le dices: Dios, preséntate súbitamente en tu templo. Quiero que tú seas verdaderamente el que entres en mí. Quiero que tú seas el ángel del pacto en mi corazón. Quiero renovar mi pacto contigo. No puedo soportar el tiempo de tu venida. No puedo ser digno de estar en ese lugar donde tú quieres venir con toda dignidad a recibirte. No estoy limpio. Pero siéntate, afíname, límpiame, para que entonces puedas tú, con toda dignidad, sentarte en el trono de mi corazón. Conságrate. No hay manera en la que Dios vaya a estar en nosotros si no está el corazón limpio y consagrado. Y hoy nos está dando una oportunidad de consagrarnos, de buscar su gracia y tenerlo a Él. Te puedes evadir y pensar en el de al lado, darle lo cojo, lo hurtado, lo que no merece Dios. O puedes de todo corazón consagrar tu ser a Él y pedirle que haga un milagro Él en ti. Y Él puede venir a ayudarte y limpiarte. Como jabón de lavador
nos refinará hasta que traiga alabanza. Con boca y manos limpias, como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará y nos refinará hasta que traiga alabanza. Con boca y manos limpias, Él se sentará y nos refinará hasta que traiga alabanza. Con boca y manos limpias hasta que traiga alabanza. Con boca y manos limpias. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar en la presencia de Dios. Haz que mi vida sea preparada para ti, para ser la morada del Señor. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar en la presencia de Dios. Haz que mi vida sea preparada para ti, para ser la morada del Señor. Él se sentará y nos refinará hasta que traiga alabanza. Con boca y manos limpias hasta que traiga alabanza.
los limpias. Él se sentará y nos refinará hasta que traiga alabanza. Con boca y manos limpias. Haz que mi vida sea preparada para ti, para ser la morada del Señor. Padre, queremos estar contigo. No somos dignos de permanecer de pie. Queremos estar humillados, Señor, contigo, dejando que tú trates con cada uno de nosotros, Señor, dejando que tú vengas y te sientes y nos refines y trates con cada uno, Señor. Limpies corazones, renueves vidas y cambies todo por completo, Señor. Ayúdanos a ser una morada digna tuya, Señor. Queremos ser tuyos. Queremos guiar nuestra vida como tú lo deseas, Señor. Ayúdanos a trabajar, Señor, y renovar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Termino con una promesa. Ageo 2, verso 9. Dice la Biblia: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios no nos lleva a menores glorias, Dios nos lleva a mayores glorias. Y la gloria que debe haber hoy es mayor que la que había antaño, porque Dios nunca va menos, Dios va más. Por tanto, consagrémonos, trabajemos en lo que Dios desea hablarnos y limpiemos nuestros corazones para hacer una morada digna de Él, y Dios va a traer su gloria. Con eso terminamos. Dios les bendiga mucho, estamos despedidos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, estamos a sus órdenes. Que tengan bonita tarde.